Bueno, espero que se encuentre bien. Esto es Métodos de Investigación. Eh, está impartida por el gurú Medrano Ángel Giovanni y mi compañero López Santiago Reinaldo. El siguiente compañero. Bueno, vamos a ver los enfoques de investigación. Un gusto. Buenas noches. Días, tardes. Bueno, existen tres tipos de investigación. Está el cuantitativo, cualitativo y mixto. Básicamente, el cualitativo es una unidad números. Se basa en datos numéricos, básicamente mediciones estandarizadas, análisis estadísticos y utiliza la pregunta ¿cuánto? ¿En qué frecuencia? ¿En qué medida? Y se ocupa por lo regular en un ambiente de campo laboral, de laboratorio, perdón, de campo y laboratorio, perdón. Y la cualitativa se caracteriza por tratar los datos de una forma numérica. Bueno, no maneja números, básicamente. Con una bueno, se orienta a una mm, holística y exploratoria. Bu- Fenómenos en su contexto natural. Y el mixto es, pues básicamente la unión del cualitativo y cuantitativo. De estos dos enfoques, pues es analizar y vincular los datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio de investigación. El siguiente, Bueno, yo les voy a explicar los alcances de investigación, pero yo específicamente les voy a explicar la cuantitativa. Empecemos con el exploratorio. Como su nombre lo indica, primero vamos a explorar. ¿Qué vamos a explorar? Un fenómeno poco conocido o poco estudiado. ¿Por qué? Porque me va a servir para poder identificar variables relevantes, formular hipótesis. Inclusive esto me puede ayudar a generar cierto interés para poder realizar una investigación a futuro. Después seguiría el descriptivo. Aquí voy a poder describir características, propiedades, aspectos de una población, la que sea, pero no necesariamente tengo que establecer relaciones. Acá no hay ningún tipo de relación causa-efecto, solamente es describir a detalle minucioso. Después tenemos la correlacional. Aquí vamos a determinar la existencia, dirección o grado de relación entre dos o más variables. Aquí tampoco vamos a establecer una causalidad, sino como entender cómo estos dos fenómenos actúan de forma conjunta en ciertos momentos. Y el más, por así decirlo, duro, el explicativo, ya que como su nombre le indica, es establecer las relaciones causales entre sí. Ponemos el ejemplo muy sencillo que se ocupa en álgebra. X, una relación, X es una causa y el cambio es un Y. Este hermosa Y es un efecto. bueno, ahora siguen los ejemplos de los alcances. No sé si podrías ayudarme a acercar un poco, compañero, no sé si se puede acercar a las diapositivas. O a la Claro, izquierda, por supuesto. la derecha. Bueno, está el alcance descriptivo. Es un tema de nivel de atención sostenida en estudios universitarios. Y su objetivo es describir rendimiento y, ay, ¿le puedes acercar un poquito más? Es que no se ve. ¿Así está bien? En pruebas de atención sostenida. Y su método se, se amplía a pruebas de test a 50 estudiantes y se calcula la media, la moda y la mediana. Y de la desviación estándar de los puntajes. Básicamente, esto nos ayuda a,
nos ayuda a que el nivel de atención sin busca las relaciones causales. No creo que no me voy a entender. Es básicamente el enfoque, el alcance descriptivo es porque solo caracteriza el nivel de atención sin buscar las relaciones causales. Así es lo que quería dar a entender. Ahora sigue el ejemplo de alcances exploratorios. Impacto del uso excesivo de las redes sociales en la atención sostenida en universitarios. Mi objetivo, o sea, el objetivo que se tiene es explorar el sistema, una una tendencia a menor rendimiento en pruebas de atención y en estudiantes con alto uso de redes sociales. El método es que se aplica a las pruebas de atención con un test con 40 universitarios. Esa es mi muestra. Se se compartan y se compararán sus resultados según la hora de uso de redes sociales. Alcance. Es exploratorio porque busca detectar, perdón, es que no se alcanza muy bien, se ve muy pequeña la letra. Detectar patrones iniciales sin establecer una relación causal. Ahora vamos con el otro ejemplo, que es ejemplo de alcances causal explicativo. Tal cual como dice es una causa, pero siendo explicativo, ¿no? Explicando. El tema es unos efectos del consumo excesivo de alcohol en la memoria episódica. Pues se determina si el consumo elevado de alcohol causa un deterioro significativo en la memoria episódica. Entonces, vamos a buscar con 40 jóvenes 20 que sea un grupo control y 20 recibiendo esta dosis, ¿no? Que es básicamente 20 con el consumo elevado y 20 con consumo bajo. Mediante pruebas neuropsicológicas de memoria episódica, pues se va a desarrollar todo. Y pues este alcance busca comparar una relación causal entre el consumo de alcohol y el bajo rendimiento de la memoria. Por favor, el otro ejemplo. El otro último ejemplo es el ejemplo de alcance correlacional, entre mayor una cosa, menor una cosa. El tema es la relación entre horas de sueño y memoria de trabajo de estudiantes universitarios. Su objetivo es determinar si existe una asociación entre la cantidad del sueño y el rendimiento en pruebas de memoria. Obviamente, pues se va a ocupar a 40 estudiantes. Recordemos que son muestras un poquito grandecitas porque pequeño podemos tener muchos errores dependiendo de la investigación, pero es muy bueno tener una muestra grande. 40 estudiantes y se calcula el coeficiente de correlación de Pearson. Y este alcance correlacional es porque bueno, nos ayuda a identificar las relaciones entre las variables sin establecer un, sin establecer una causalidad. Bueno, yo les voy a explicar el alcance cualitativo. Solamente vamos a poder encontrar uno, es el transformativo. Un enfoque transformativo cualitativo se caracteriza, perdón, porque normalmente se enfoca en temas sociales, es decir, derechos humanos. Normalmente buscan la transformación social a través de la investigación, obviamente tomando en cuenta la justicia social como factor principal. Normalmente da voz a grupos marginados o excluidos, a promover cambios sociales y contribuir a la igualdad, justicia social mediante procesos participativos y emancipatorios.
Un ejemplo de transformativo se los va a leer mi compañero Giovanni. Bueno, un ejemplo de transformativos es que el tema, en este caso, pues es la experiencia de pacientes con problemas de memoria tras un accidente cerebrovascular. Entonces, mi objetivo va a ser comprender cómo los pacientes manejan su vida diaria para mejorar la rehabilitación. ¿Cómo le voy a hacer? Entrevistando con entrevistas cortas a 10 pacientes, se analizan sus respuestas, perdón, para detectar necesidades y dificultades. Y pues el transformativo, pues obviamente busca transformar la sociedad. Y obviamente, como es en este caso, pues mejorar la práctica ciudadana según las experiencias de los mismos pacientes. Por eso se utiliza la técnica de entrevista. Ahora vamos a hablar sobre diseños de investigación cuantitativa. Vamos a entrar a un terreno muy interesante. Empecemos con el diseño experimental. Se me hace algo muy interesante porque existen tres tipos de diseños experimentales. Vamos con lo básico, experimental. Normalmente tiene una menor contabilidad y rigor, o sea, no es tan estricto en ese sentido. A diferencia del experimental puro que ahorita vamos a ver, no tiene una asignación aleatoria y tampoco posee grupo control, es algo que lo diferencia de sus siguientes dos modelos. Y normalmente es más de fácil acceso y normalmente tiene un pretest y un posttest. Después seguiremos con el experimental puro. Esta, a diferencia del anterior, tiene una asignación 100% aleatoria de los sujetos, o sea, un grupo experimental y un grupo control. Establece relaciones causales con mayor certeza y ya que controla lo que nosotros conocemos como variables extrañas. Y normalmente es lo que manipula, bueno, no normalmente, 100% manipula la variable independiente. La variable independiente es la que causa un efecto en la variable dependiente, o sea, en lo que se está estudiando. Y luego tenemos el coso experimental. Este está bonito e interesante porque es mitad experimental y mitad no experimental. Se parece mucho al anterior, al experimental puro, pero carece de asignación aleatoria. Evalúa efectos, pero su grado de evaluación puede ser muchísimo menor al del experimento puro. Y, o sea, específicamente sobre estas variables extrañas. Sus grupos son establecidos y de comparación, pero estos, a diferencia del anterior, no son de forma aleatoria. Bueno, también en el diseño no experimental existe lo que es el transversal y el longitudinal. ¿Me puedes hacer un poco de suma a las letras, compañero? Bueno, a la presentación. Eh, el transversal, pues básicamente es la recolección de datos de un solo momento. Existen otros tres. El transversal exploratorio, que a través de la exploración de un momento único. El transversal descriptivo ubica las variables de un grupo de personas con ciertas especificaciones. El transversal correlacional causal, que es descubrir las relaciones en las categorías para encontrar un efecto. Básicamente es un momento transversal es un momento único en lo que ves o vives en ese momento, ¿no? Ahora vamos con el longitudinal. Ándale, se realiza a lo largo del tiempo con múltiples datos en diferentes momentos. Existe el longitudinal de tendencia, que es analizar cambios al paso del tiempo de la sociedad. Por ejemplo, tras generaciones, generación Z, que una generación cristal y así, esa es una medida de tendencia, porque es social y es de tiempo, y se va midiendo cada cierto tiempo, pues obvio, ¿no? Y longitudinal de corte, examina cambios de grupos sociales específicos.
O sea, movimientos sociales que han llegado en ese momento a cambiar mucho y han ido avanzando movimientos sociales del de hace 1900 y tantos al de ahorita, pues va cambiando y es longitudinal, ¿no? Y también está el longitudinal de panel, que es observar cambios individuales generados a través del tiempo. La siguiente diapositiva, compañero. Bueno, yo les voy a explicar un ejemplo de todos los diseños experimentales. Bueno, alcances experimentales. No, diseños. Correctamente son diseños, perdón. Vamos a experimentar, vamos a empezar con mi ejemplo que puse en preexperimental. En este caso, quise poner de ejemplo un efecto de una sesión de entrenamiento cognitivo en la memoria de trabajo. Para esto se ocupó un grupo único de 10 pacientes con déficit leve de memoria, donde podría medir su rendimiento en pruebas de memoria de dígitos antes y después de una sesión de entrenamiento. En este caso solamente va a ser un diseño de un grupo único porque es preexperimental y obviamente como lo habían dicho antes era de pretest y posttest. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque quiero observar si mejora la memoria de trabajo tras la intervención o no. De ahí tenemos un experimental puro. En este caso quería ver si un programa de entrenamiento cognitivo, si funcionaba en la memoria de trabajo. En este caso ocupaba 20 adultos con déficit leve de memoria, donde iba a ocupar 20 en un grupo experimental de entrenamiento cognitivo y 20 de grupo control, todos estos de asignación de forma aleatoria. Quería medir con pruebas de memoria de dígitos antes y después de la intervención. Obviamente el grupo es basado en un grupo experimental y un grupo control aleatorio y controlado. Quería determinar si el entrenamiento cognitivo causa una mejora significativa en la memoria de trabajo o realmente no causa ninguna mejora. Y por último, el coste experimental. Quería ver si un programa de simulación cognitiva en adultos mayores. ¿Cómo lo iba a hacer? Ocupar 30 adultos mayores de dos residencias distintas. Residencias, llámenle como quieran, lugares, places. Esta iba a ser no de una forma aleatoria, porque recordemos que el coste experimental no ocupa forma aleatoria, a diferencia del experimental. Una residencia recibe el programa, un grupo experimental, y la otra no, un grupo control. Y no iba a ser una prueba de memoria y una atención antes y después del programa. Otra vez iba a ocupar este modelo de pretest y posttest. Iba a ser un grupo experimental de control sin asignación aleatoria, por eso es coste experimental. Y quería evaluar si la estimulación cognitiva está asociada a mejoras de memoria y atención. Bueno, ahora siguen los ejemplos, no experimentales, que los ejemplos no experimentales es un tema muy importante que es la relación entre y el rendimiento en memoria de trabajo de estudiantes universitarios en México. Ah, no, perdón, en método, eh, pues mm, se evalúa con 50 estudiantes de un único momento. Ahí estamos identificando que esta investigación es transversal porque es de un único momento. Se aplica cuestionarios de estrés y pruebas de memoria de dígitos. Y pues como bien se dice, pues el objetivo es determinar si existe asociación entre ese estrés y la memoria del estudiante, o sea, el estrés está repercutiendo con de la memoria del estudiante, ¿no? Y pues como ya bien digo, que pues es un experimento no experimental y es transversal porque solo se observan variables sin manipulación en un momento específico. ¿Podrías mover a la de, por otro ejemplo? Ok. Este es otro de adultos mayores, que es la memoria de trabajo. Este se le va a aplicar a 30 adultos mayores, bueno, a 30 adultos se le va a aplicar durante 12 meses, pero dentro de cada 3 meses se le va a aplicar una prueba a cada adulto. Obviamente, hay muchas formas de explicar estas dependiendo de la investigación, pero pues esta es longitudinal, porque ahí le puedes acercar un poco a longitudinal. Básicamente es, pues, objetivo es analizar cómo varía la memoria
de trabajo en la edad. Hay otras formas de evaluar, pero ya son cuantitativas. Por favor, la siguiente, compañero. Ok, vamos a hablar de los diseños de investigación cualitativa. Algo que a mí en lo personal, junto con lo cuantitativo, me encanta. Amo los dos tipos de investigación. Empecemos con algo bonito, con lo hermenéutico. En este caso, las personas contribuyen e interpretan. Es decir, mientras son observadas por una investigación, van a empezar a contribuir en los datos que recolecta este investigador. Luego vamos con, a mi punto de vista, la que más me gusta a mí de los diseños cualitativos, que es el etnográfico, ya que describe a detalle experiencias de un lugar en determinadas maneras rigurosa, sistemática y fundamental. Es decir, una persona se une con una comunidad, actúa y se socializa y se adentra 100% a esa comunidad para tomar nota, averiguar, sin interferir en ella. Eso es importante. El investigador solamente en uno de todos estos diseños, ahorita les voy a decir cuál, interviene. Vamos con estudio de caso, busca la comprensión de un fenómeno desde la micro a la macro, individuo población. Es decir, básicamente esta persona se puede enfocar solamente en un individuo, por ejemplo, una persona que sobra, no sé, bueno, se los digo más adelante tengo ejemplos. Pero básicamente se puede centrar solamente en un caso de un individuo en particular o de una población específica. En este caso solamente va a ser la recolección de experiencias vividas y necesidades de la investigación en este caso. El fenomenológico se fundamenta por la experiencia individual a partir del fenómeno social o subjetivo. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad, en este caso podría ser una dolencia y cómo repercute en su vida. Y lo que les había dicho, de que justamente la mayoría no interviene directamente en las poblaciones que estudian. En la investigación-acción, al contrario que el otro, es obligatorio que tiene que actuar. La participación activa de los investigadores soluciona problemas específicos, es decir, en una comunidad el investigador investiga, pero a la vez actúa para resolver la problemática que está resolviendo. De hecho, eso va a quedar más en claro con los siguientes ejemplos que ahorita mi querido compañero Giovanni les va a explicar. Bueno, de aquí perdón, uno de los de los diseños de estos diseños, el más utilizado es el hermenéutico. Y para que quede un poco más en claro, pues el hermenéutico y es prácticas y experiencias de participantes en un centro de rehabilitación cognitiva, en el que se observa cómo interactúan y se apoyan y viven la rehabilitación los pacientes en, en su entorno diario. Y pues el método que se va a utilizar en este caso, pues es observar, que es lo que nos importa en este enfoque, observar y participar y participante, ay, creo que está medio mal redactado. Observación y participante durante 4 semanas y registro de comportamiento narrativo de 15 pacientes. Su alcance es porque busca describir y comprender la cultura diaria de grupos y contextos naturales. El fenomenológico es en un tema de experiencias de pacientes con Parkinson en el manejo de memoria y atención diaria. Es que se utilizan entrevistas, bueno, vamos a utilizar entrevistas en profundidad a 8 pacientes, análisis de sus relatos para identificar esencias comunes de sus mismas experiencias, ¿no? Y su objetivo, pues, es comprender cómo los pacientes perciben y viven los cambios cognitivos asociados a su enfermedad. Y pues este fenomenológico nos ayuda a buscar y captar la esencia de las experiencias subjetivas de los pacientes. ¿Podrías mover un poco al lado, compañero, la diapositiva? ¿Hacia cuál te gustaría? Ujú. A un lado, por favor.
ya merito acabamos. Hay que ir un poco más rápido. Hermenéutico y investigación de acción. Ay, no se ve nada. Ahí está. Bueno, otro es el manejo de atención adulta ay, no se ve. Ahí está. Si gustas, lo leo yo. Sí. Bueno, en este caso, el ejemplo que escogimos para investigación en acción fue la mejora de atención en adultos mayores mediante actividades cognitivas grupales. O sea, ¿por qué? Porque queríamos implementar estrategias de simulación cognitiva y evaluar su efectividad. O sea, básicamente, cualquier actividad que pusiéramos para estimular cognitivamente a esos adultos mayores sería ajustada de acuerdo a las necesidades de cada participante en particular. ¿Cómo lo haríamos? Utilizando talleres durante 6 semanas, donde vamos a observar y registrar cambios en la atención y la memoria. Y después íbamos a ajustar, como bien mencioné, las actividades y junto con los resultados y la retroalimentación de cada participante. Porque básicamente es investigación-acción, porque como bien les mencioné antes, nosotros como investigadores nos enfocamos en la población y también intervenimos en ella. No solamente estoy observando a ver qué pasa, sino que yo directamente estoy siendo un factor determinante en esta situación. Listo. Bueno, el otro tema es estadística. Dale clic allí. Bueno, lo que le voy platicando existe la estadística inferencial y descriptiva. Básicamente la estadística descriptiva, pues es a partir de se caracteriza por organizar y resumir datos que recopilamos sobre algún tema, que nos ayuda a entender cuáles son las características principales de la información, como como el promedio, cuánto varían los datos o se atribuyen. Vamos un poquito más rápido porque ahorita ya se nos va a acabar el tiempo. Bueno, de estos existe medidas de forma, presentación gráficas y creo que ¿le puedes dar un poco hacia el lado, compañero? Ay, es que aquí se mueve mi pantalla, perdón. Eh, Medidas de tendencia central y otra, que es medidas de dispersión, perdón. Está también pues la estadística inferencial. Básicamente, Esa la esta que es. estadística nos ayuda a hacer conclusiones, predicciones o generalizaciones sobre conjunto de datos más grandes. Normalmente es lo que se ocupa para determinar ciertos tipos de datos sobre algunas poblaciones en específico. Esto de hecho se ocupa mucho en los análisis científicos, en todos los análisis que la mayoría de la gente lee, sirven mucho. O sea, no necesitamos tener como que el vallaje completo de que a fuerzas tiene que ser así, sino que nos permite hacer predicciones precisas de cómo puede actuar algo. Ejemplo, los virus, de cómo son hechos. Sus métodos principales podemos encontrar parámetros, varianzas, intervalos de confianza y distintas pruebas de hipótesis. Ahora, algunos ejemplos de estadística, podemos ver el procesamiento de pacientes post-COVID. En este caso, aplicamos una prueba de Troid Masking Test AI, donde los resultados de segundos fueron 52, 47, 60, 55, 49, 62, 58, 60. La media fue de 54 puntos segundos, la mediana fue de 53,5 segundos. Moda no hubo. El rango fue de 15 segundos. La desviación estándar fue de 5,2 segundos, perdón. Los pacientes presentaron un tiempo promedio más lento que lo esperado en adultos sanos. Ahora mi compañero Giovanni les va a explicar el ejemplo de estadística inferencial. Bueno, básicamente en estadística inferencial están las personas con TDA,
que tienen un menor, que se dice que tienen una menor velocidad de procedimiento que personas sin TDAH, que es un grupo de N 25 personas y en una media de 65 segundos y un grupo control de 45 segundos y que evalúan con una prueba de T y que básicamente se demuestra que el grupo de TDAH muestra pues procesamiento más lento nitivo. Ahora vamos a hablar sobre las variables. ¿Qué son variables? Básicamente son las que nos permiten definir en qué se puede medir, observar o experimentar para comprender mejor el objeto de estudio. Todo que puede ser variable, desde personas, lugares, obviamente el tiempo, y toda cosa que sea susceptible de ser descrita, medida en la escala. ¿Qué tipos de variable vamos a hablar? Hay muchas. Empezamos por variables de investigación, como ya lo habíamos mencionado antes. Por ejemplo, el experimental habíamos hablado mucho de la variable independiente, que es la que el investigador manipula, selecciona para analizar sus efectos en otras variables. ¿Qué otras variables analiza la dependiente? Que se pueden medir, observar para determinar cómo son afectadas por la anterior mencionada. ¿Qué otro tipo de variables tenemos de medición? Normalmente existen dos tipos: cuantitativa, que es la que mide las cantidades o niveles expresadas en números, y la cualitativa, que describe atributos o ciertas cualidades. Esta para nada tiene números, solamente tiene descripción específica. Y mi compañero Giovanni les va a explicar las variables por nivel de medición. Las variables por nivel de medición, como bien sabemos, existe la nominal, la ordinal y intervalo y de razón. La de nominal es, pues básicamente clasifica los datos en un orden específico, como color de ojo y género. El ordinal permite ordenar datos, pero sin identificar la distancia exacta entre ellos. En este caso, pues es como el nivel de satisfacción bajo, medio, alto. El de intervalo tiene un orden de distancia iguales entre los valores, pero no posee un cero. Eso es muy importante. Esto se ocupa como en ejemplo de es el temperatura en grados Celsius. El de razón, pues básicamente tiene un orden de distancias iguales, un cero absoluto, permitiendo hacer comparaciones pro- de, de proporciones como peso, altura y demás. Lo siguiente, compañero. Bueno, yo les voy a hablar de las variables por su origen. Primero explicaremos las de origen interno, externo, y después les voy a explicar las que son por análisis estadístico, que serán las discretas y los continuos. Las de origen externo son las que son controladas o modificadas por el investigador para experimentar su efecto. Ejemplo de esto, variable dependiente. Las internas dependen de la propia estructura del fenómeno del estudio, o sea, directamente 100% depende del fenómeno que estamos estudiando. Análisis estadístico, tenemos variables discretas. Toma valores específicos y contables, es decir, valores fijos. No pueden ser divididos en puntos decimales, ejemplo, número de hijos, porque la gente no puede tener medio hijo o un cuarto de hijo, tiene hijos completos, la mayor parte del tiempo. Bueno, continúo. Variables continuas. Puede tomar cualquier valor dentro de un rango determinado. Al contrario del otro, lo que decía que solamente puede tener números completos, no. Por ejemplo, la altura. Una persona puede medir 1 metro con 75 centímetros o puede pesar 85,5 kilos. No necesariamente tiene que ser un valor directamente completo, entre otras cosas. Bueno, mi querido compañero Ángel Giovanni y yo les queremos agradecer por su atención. Muchísimas gracias por ver nuestras diapositivas, pero nos despedimos por el tiempo. Bye.